Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar comienzo a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No hay nada imposible
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con toda la audiencia para estar compartiendo la palabra de Dios en la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 15, donde dice: El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. La reacción del hombre sanado es, por lo menos, sorprendente, ya que él sabía de la posición de los líderes religiosos contra Cristo. Le habían preguntado para saber quién era, y sabía que le buscaban no por la sanidad, sino por la instrucción de carga con el hecho y caminar con él en el día de sábado. Con todo, no hay razón alguna para considerarlo como un delator, sino que en su mente quedó la pregunta sobre quién le había sanado, y ahora respondía a ella sin duda, con buena intención, indicándoles que era Jesús el que había obrado aquel milagro y le había curado de su dolencia. Por tanto, él no prestó atención a la importancia que era ocuparse de sí mismo para no pecar. En cambio, avisó a los judíos quién era el que le había mandado tomar su camilla y cargar con ella. Y hasta es muy posible que aquel hombre hubiese hecho esto para librarse de la responsabilidad penal que caería sobre él, penalidad que podría llegar a la lapidación por trabajar en el día del sábado. Si no se debe de hablar de la traición, como se dice antes, sí puede hacerse notar la incompetencia de aquel hombre que con su declaración situaba a Jesús en un grave problema ante los judíos. En medio de toda esta tensa situación, no puede dejar de apreciarse que la pregunta que los judíos le hicieron era sobre el que le había mandado transgredir el sábado, mientras que la respuesta que les da es revelándoles quién le había sanado, que era Jesús. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. La primera razón consistía en que hacía estas cosas en sábado. Aquella falta grave para la cerrazón y el legalismo de aquellos judíos no era ocasional, sino todo lo contrario, que era reiterada. La sanidad de muchos enfermos se hizo en sábado. No es que lo hiciese solo en ese día, ya que todos los días sanaba enfermos y además expulsaba demonios, pero la gravedad para aquellos era tan solo las acciones sobrenaturales que Jesús hacía en el día de reposo, es decir, el sábado. Ellos, los judíos, enseñaban al pueblo que sanar en sábado era una obra que quebrantaba la ley de Dios, que había establecido. Por tanto, era una enseñanza. No es que ellos tuviesen verdadero amor por el respeto al día de reposo, no, sino porque Jesús, con sus hechos, contravenía lo que ellos enseñaban y así quedaban en evidencia ante el pueblo. Ignoraban voluntariamente otras tareas que se hacían en sábado y que no quebrantaban la ley, como era, por ejemplo, el servicio de los sacerdotes en el templo o incluso la circuncisión de un niño. Ellos no se acusaban de quebrantar la ley, como lo hacían, al manifestar, con su contradicción farisaica, la falta de amor al prójimo, que es la principal demanda de la ley de Dios. Así, con quienes se jactan de amar a Dios, cumpliendo su palabra, pero por otro lado, faltando en el amor a sus hermanos y también a sus semejantes. Puede ser que, aparentemente, tengan una forma piadosa de vida,
pero no son nada porque carecen de amor. Y nótese que cientos de estos hipócritas pululan por las iglesias y ocupan los púlpitos con sermones fervientes, que son siempre verborrea al carecer del poder del Espíritu y ser solo servidores de la carne. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como ya indiqué en el capítulo anterior, la observancia del día de reposo estaba en el centro de la adoración judía en los tiempos del Señor Jesús. Nótese que la respuesta de Jesús a quienes lo retaron por haberla violado la ley en el día de reposo implica que el día de reposo no fue instituido para el beneficio de Dios, sino para el del hombre. Nótese lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 27. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dice este versículo: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, la restricción de trabajar en el sábado no era para Dios. No se le exigía a Él descansar cada séptimo día. Cierto es que al final de la creación, como dice en Génesis capítulo 2 y versículo 2, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Sin embargo, no fue porque estuviese cansado o porque recibiera algún beneficio, porque Él, como dice Isaías capítulo 40 versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio. En lugar de esto, lo hizo para darle al hombre el ejemplo divino de descansar un día por semana, como dice en Éxodo capítulo 20 y los versículos 9 al 11. De manera que la importancia del séptimo día se subraya en las tres referencias que hace en Génesis capítulo 2 versículo 1 y 3 sobre este asunto, y nótese que según el versículo 3 dice: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Dios santificó, Dios separó y Dios apartó ese día para diferenciarlo de los primeros 6, que no aparecen con la misma designación. Pero los tres verbos del pasaje, cada uno asociado con la obra de Dios, revelan por qué apartó solamente el día de reposo. Génesis 2:1 dice: Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Dice que acabados. Enfatiza que todo el trabajo del Señor en la creación había terminado al final del sexto día. En contraste con la teoría de la evolución, los teístas o los ateos, la Biblia niega que el proceso de creación continúe en el día de hoy, ya que la Biblia dice que fue acabado. Y los versículos 2 y 3 dice que reposó, porque había acabado su creación. Como ya dije anteriormente, eso no implica debilidad alguna de su parte, como hemos podido observar en Isaías capítulo 40 y versículo 28. El verbo tan solo indica que en el día séptimo Dios cesó de trabajar en la creación. Nótese lo que dice en Éxodo capítulo 20 y versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Finalmente dice que Dios lo bendijo el séptimo día, el versículo 3. Es decir, lo separó como memorial. El sábado,
de todas las semanas sirve para recordar que Dios creó todo el universo en 6 días y después descansó de su actividad creadora. Pero como los mismos rabinos lo reconocían, el reposo de Dios de su actividad creadora en el sábado. Nótese lo que dice en Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por tanto, cuando Jesús declaró que Él, como el Padre, trabajaba el sábado, estaba afirmando su deidad y su igualdad con Dios, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sus palabras también servían para reprender el sistema legalista judío, bajo el cual se le acusaba de hacer el bien y mostrar misericordia en el día de reposo. Después de todo, el mismo Dios hace el bien y muestra misericordia también en sábado. Por tanto, el Señor Jesús sostenía que es correcto el hacer el bien en el día de sábado, porque Dios lo hace. Pero nótese que, irónicamente, hasta los judíos incrédulos realizaban obras de misericordia en el día de reposo. El Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 5 dice: Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nótese que la hostilidad contra Cristo iba en aumento, hasta alcanzar la determinación de acabar con él. Los judíos habían tomado la determinación de matarlo. Sin duda, iban a ser instrumentos para ejecutar la obra eternamente establecida por Dios y para la que Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido enviado. Más adelante el Señor Jesús diría que nadie le quita la vida, como dice en Juan capítulo 10 versículo 18. Sin embargo, el odio de los judíos contra quien era el Mesías aumentaba hasta culminar en la entrega a muerte del Hijo de Dios, es decir, el Verbo encarnado. Los judíos habían entendido bien la respuesta de Jesús y todos comprendían que por hacerse Señor del sábado y por la vinculación directa con el Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Es por eso que la acusación formal por la que judicialmente procuraban justificar la muerte se perfila aquí con toda claridad. La primera era del quebrantamiento de la ley. No solo la quebrantaba al hacer obras de sanidad en sábado, sino que inducía a otros a conculcarla al mandarle llevar cargas en ese día. Esta acusación tenía como consecuencia, nótese, la pena de muerte. La segunda acusación era, tal vez la más grave, ya que cuando Jesús llamaba a Dios su Padre, se estaba haciendo igual a Dios, por vinculación filial con Él. La acusación no demanda responsabilidad por la comisión de ese hecho una sola vez, sino que lo hace continuamente, puesto que el verbo hablar, decir, llamar, está en imperfecto de indicativo, lo que supone una acción continuada, esto es, llamaba habitualmente a Dios su Padre personal. Jesús se hacía igual a Dios, cosa sin embargo para los judíos blasfema,
ya que para ellos era simplemente un hombre como los demás. El uso del adjetivo su, suyo y propio indica una relación con el Padre, como la que correspondía a un hijo en la tierra con el suyo. Jesús se presentaba como enviado de Dios y además procedente de Él. Estos dos argumentos son los que encienden el odio contra Él, provocando los deseos homicidas que son propios de quien era su padre espiritual, es decir, en este caso para los judíos, el diablo. Esta situación es la que propicia el gran discurso del Señor Jesucristo en el resto de este capítulo, que testifica sobre la verdad de la deidad del Hijo de Dios y de la identidad e igualdad con el Padre. La acusación formal contra Jesús estaba ya establecida. Esas dos verdades son las que serán sustentadas en el juicio contra él, que propiciará la sentencia a muerte, bajo una apariencia de legalidad. Los que hoy en día niegan la deidad de Jesús, como los modernos arrianos, y los que, sin negarla abiertamente, la consideran dudosa o discutible, como los críticos liberales, la entendieron perfectamente los judíos. Continúo ahora con el versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Que un simple hombre afirmara ser Dios era un acto de blasfemia, escandaloso para los judíos. Por lo tanto, si lo habían malinterpretado, con toda seguridad, Jesús habría negado de inmediato y con vehemencia haber dicho lo que dijo, como podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 11 al 15, y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, capítulo 22, versículo 8 y 9. Pero en lugar de eso, su declaración fue más enfática y además fuerte, ya que introdujo su siguiente declaración con la afirmación solemne: de cierto os digo. El Señor le aseguró a sus oyentes, en los términos más fuertes posibles, que era cierto lo que les había dicho. Defendió aún más sus actos de sanidad en el día de reposo, ligando sus actividades directamente con las del Padre. Jesús declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es por eso que el Señor Jesús siempre actuaba en armonía perfecta y subordinación a la voluntad del Padre. Así, sus obras eran paralelas a la del Padre, en naturaleza y alcance, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Obviamente, solo alguien que es igual al Padre podría hacer lo que Él hace. La declaración de Cristo, pues, era una afirmación de su propia divinidad. La armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo nace de la unidad de esencia absoluta de la que ambos participan. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. Como son uno en su ser, un Dios eterno, Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. En realidad,
Cuando los líderes religiosos acusaron a Jesús de malhechor, hicieron aquello de lo cual lo acusaban, impugnando la naturaleza santa de Dios. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Comienza diciendo este versículo: porque el Padre ama al Hijo. Nótese aquí que el Señor Jesús habla de una relación entre Él y el Padre, que se sustenta en el amor mutuo. Si bien el Hijo procede del Padre por vía mental, ya que el Logos lo engendra con amor, esto adquiere un sentido ontológico y objetivo, que determina cómo es la verdadera comunión entre las personas divinas. En este caso, el amor coincide con la generación. Es notable observar que el verbo que Juan usa para referirse aquí al amor entre el Padre y el Hijo no es el amor ágape, sino que es el amor píleo, que expresa la idea de amor en su intensidad emotiva y afectiva. Continúa diciendo este versículo, la segunda parte: y le muestra todas las cosas que Él hace. La expresión de amor es que el Padre le muestra todo lo que hace. De otro modo, le comunica todo lo que hace porque lo engendra. Al comunicarle cuánto hace, le muestra el amor de entrega absoluta que no reserva absolutamente nada. Ahora bien, ¿puede reservar el Padre algo de lo que hace? No es posible, ya que todo cuanto hace, lo hace por el Hijo, como Juan mismo dice en el capítulo 1 de su Evangelio y versículo 3. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es necesario también entender que por generación todo cuanto el Padre tiene es del Hijo. No es que lo vaya alcanzando poco a poco, es que eternamente le pertenece y tiene. El Padre se expresa absolutamente a sí mismo como el Hijo, revelador absoluto del Padre. Por esta razón puede decir que nadie conoce al Padre sino el Hijo. En cada una de las dos personas divinas, Padre e Hijo, está el conocimiento pleno del otro. Este conocimiento no es por experiencia o, como decía Cirilo, por aprendizaje, sino por naturaleza. En tal sentido, la actividad del Hijo no es un reflejo de la del Padre, sino una completa coincidencia con la de Él. De otro modo, el obrar del Padre y el obrar del Hijo son exactamente idénticos. Sigue diciendo este versículo: y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquellas obras poderosas que Jesús hace son pequeñas al lado de las que hará, cuya especificación están en el versículo siguiente. Aquellas obras de poder que hacía Jesús despertaban la admiración e incluso la expectación de la gente, como lo indica el verbo causar admiración, causar asombro y maravillar. Pero una obra mayor que esta es la de conceder vida, especialmente la vida eterna que Él había venido para dar a todo aquel que cree. Jesús administraría a los hombres con la resurrección de muertos, como dice el Evangelio de Juan capítulo 11 versículos 43 y 44. En este caso fue cuando resucitó a Lázaro. Pero más asombroso aún el hecho de
resucitarse a sí mismo. Nótese lo que dice también aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se está refiriendo naturalmente a la vida. Estas obras que el Padre le mostrará en el futuro hará que vosotros os admiréis. Nótese que no está hablando de que por esas obras ellos iban a creer, puesto que los mismos judíos negarían la resurrección del Señor Jesús, luchando contra Él, sino que causarían admiración o asombro y nada más. Sin duda, hay algunos que llegan al asombro por las obras de Cristo, pero sin embargo no creen en Él, con lo que dejan de disfrutar de la obra suprema de la salvación. Él, el Señor Jesús, lo hizo y lo sigue haciendo en el día de hoy para beneficio de los perdidos pecadores. Las obras mayores que éstas tienen un sentido escatológico definitivo, que se manifestará en la resurrección de los muertos, tanto para vida como para juicio, y en donde se presentará Él entonces despreciado como juez universal. Cuando esto ocurra, se verá la total dimensión de aquel nombre que ha sido recibido, bajo cuya autoridad se doblarán las rodillas de todos en el universo, y todos se admirarán del cumplimiento absoluto de la misión para la que fue enviado. Todo este obrar del Hijo, que es por el obrar del Padre, permite conocer al Padre. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, muchas personas se maravillan de las obras del poder del Señor Jesús, sanando enfermos, resucitando muertos, convirtiendo el agua en vino, etc. Pero algunos de estos que se maravillaban, algunos creían en Él, pero otros no. Nótese que los que creyeron en Él, en Jesucristo, experimentaron en sus propias vidas lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento en Cristo. Y nótese que los otros, por no creer en la persona de Jesucristo y su obra redentora al favor del pecador arrepentido, solo se maravillaban, solo se asombraban de lo que Jesús hizo con otros, pero no con ellos, no porque el Señor Jesús no quisiera, sino porque ellos no creyeron y no quisieron. Amigo y amiga oyente, si tú eres uno o una de los que no han creído todavía en Jesucristo como Salvador y Señor, ahora, en este momento tienes la oportunidad de invitarle a que venga a tu corazón. Para ello, yo te animo a que tú ores conmigo esta oración de fe y repite ahí a donde te encuentres y di: Señor Jesús, hasta ahora he escuchado de ti las maravillas que tú hiciste cuando estuvites aquí en la tierra, y también he oído que tú en el día de hoy tienes poder para sanar. Yo creo en tu obra redentora que llevates a mi favor. Por eso, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y creo que la maravilla más grande que tú puedes hacer en mí es darme salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas